todos, les agradecemos la presencia, y más con un día como este, venir realmente mucho entusiasmo. Vamos a conversar sobre dos temas, retinopatía diabética y glaucoma. Nos pareció correcto encarar el tema de la diabetes y de la retinopatía porque se transformó en el motivo de ceguera, la causa más frecuente que existe en la población activa, primero. Segundo, ya lo vamos a ver ahora con algunos datos, prácticamente en 15 o 20 años, los médicos jóvenes, los que van a estar en ese momento, se van a encontrar que la mayor parte de las consultas va a ser una afección directamente de la diabetes o patología ocular en un terreno con diabetes. El tercer motivo que lo encaramos es porque en el CETAO prácticamente la paraclínica relacionada con la angiografía, con el OCT y los tratamientos están en un porcentaje enorme relacionados con pacientes con diabetes, cada vez mayor. Y además, simplemente queríamos mostrar que se cuenta, y no solo en el CETAO, en distintos lugares del Uruguay, con imaginología y mecanismos de tratamiento que nos ponen a un nivel absolutamente excelente. Es decir, fundamentalmente se eligió eso. Y además, glaucoma, porque existen una cantidad de exámenes y en el CETAO han aparecido dos que pueden tener aplicación práctica, por eso es que vamos a intentar explicarlo, el doctor Walter Meroff y la doctora María José Gabriel. Esto funciona. El doctor Walter Meroff, en la vez anterior que no vino, nos había pedido ser precisos, concisos y macizos, y no profusos, difusos y confusos. ¿Está? Vamos a intentar conversar de esa manera. Fue él el que lo dijo. Bueno, personalmente no tengo ninguna relación con empresas relacionadas con el tema. Bueno, conceptos generales. Otro tema que les quería aclarar. Vamos a encarar las conversaciones no intentando mostrar, exagerando o hablando sobre lo que tenemos de aparatos nuevos o modernos. Vamos a intentar que todo esto que estamos hablando sea de utilidad en la práctica y fundamentalmente para los más jóvenes que puedan utilizarlos durante la atención diaria que van a tener. Les digo porque vamos a hablar de algún tema de eso después. La diabetes se transformó en la mayor causa de ceguera entre 17 y 70 años. En Uruguay hay un 8% aproximado, son 240.000, 60% conocidos. El resto se van diagnosticando muchas veces con nuestros exámenes. Pero no hay que olvidarse, vamos a tener datos después, que por cada paciente con diabetes que sufre la enfermedad hay tres que la sufren y que la viven, y vamos a ver de qué manera y por qué tiene importancia. Esa causa de ceguera, lo más frecuente, es la complicación, es la retinopatía diabética. Es la complicación microvascular más frecuente que hay en la diabetes. A su vez, en esta retinopatía diabética, la causa de ceguera más frecuente es el edema de mácula. Concepto que es importante. Hace 2 o 3 años en la cátedra fue una endocrinóloga a dar unas charlas y me acuerdo que dijo que la pérdida de visión se veía al final de la enfermedad. Jamás. Por favor, los más jóvenes tienen que entender que el edema de mácula se puede ver en las primeras etapas. Esto es una foto color de un médico que él se autocontroló y como no pasaba de 1,40 gramos, 1,50 gramos, no consultó hasta que tuvo un déficit visual. Consulta, ven que tiene, unos microneurismas y no tiene más nada. Esos microneurismas
se le colocaron pegados a la foviola edema macular quístico y déficit visual que no corrige. Con esto les estoy queriendo decir que no razonen que se necesitan años de diabetes para perder la visión. No, basta que el paciente comience con signos para que automáticamente entre dentro de un porcentaje de pacientes que ahora vamos a ver que puede llegar a la pérdida de la visión, en gran parte definitiva. En el mundo se diagnostica un paciente cada 7 segundos. El 90% es del tipo 2, del tipo 1 es el 10%, pero este porcentaje va aumentando en el tipo 1, todos los años, y se le está agregando en los jóvenes la diabetes tipo 2. 28% de la población mayor de 40 años tiene diabetes, 1 de cada 12 tiene un déficit visual, la expectativa de vida en un paciente tipo 1 es 20 años menor cuando no se controla que la población en general, y en el tipo 2 10 años menor. Seguimos con conceptos generales. Los mayores riesgos que van a presentar los pacientes están en los años de evolución y el aumento de la glicemia. De este tema vamos a hablar un poco más adelante. Concepto básico y llevado un poco a la práctica. Nosotros, los médicos en general, somos factor de riesgo muy importante. No se crean que esto es de acá, lo escuché además en la academia, hablando de Estados Unidos, los mismos problemas. Porque no tenemos conocimientos de la enfermedad, porque no tenemos el instrumental necesario o porque no se le dedica el tiempo necesario al paciente. Puede ocurrir que tengamos el instrumental necesario, pero no le dedicamos el tiempo. Acepto que se me planteen dudas, que se me digan todo lo que quieran. En un decreto de salud pública 537 del 27 de septiembre del 2012, dice que se tiene que atender un paciente cada 10 minutos en las especialidades. La gente joven, si no me equivoco, en las instituciones a las que entran a trabajar les dicen eso. Y yo recibí del interior aclarando que se iba a comenzar a aplicar esto. Si vivimos esto, normalmente, ¿qué es lo que nos pasa? Perdón. Normalmente, esta es la historia que recibimos todos, o la mayoría. Hay lugares en los que se está trabajando con historias, sí, pero hay muchísimos, y en el interior, que recibimos esto. Y en esos 10 minutos, nosotros tenemos que encontrar acá adentro algo que esté relacionado con la diabetes. Y cuando lo encuentran, se van a encontrar con esto otro. O sea que esto que puede ser risueño es trágico para el paciente. El 70% de lo que escribimos no se entiende. Entonces nosotros tenemos que dedicarle 10 minutos a un paciente que no tenemos ni nociones, y vamos a ver al final que la base de todo es el control metabólico y la educación, mucho más importante que los maravillosos aparatos que podamos mostrar. Esto es de marzo del 2014. Se hizo una reunión de excelencia en diabetes en Qatar, y que hablaban de todos los temas, pero saqué simplemente esto. En la diabetes hay 7.000 porcentajes y estadísticas, son números que nos aplastan. ¿Pero qué se vio? En Estados Unidos la prevalencia, que era de 3% hace 20 años, ahora es de 8%. En Gran Bretaña de 2 a 7%. En Kuwait, y hay un trabajo que acaba de salir en la Retina ahora, en la revista Retina, muestra que en Asia hay lugares que este es lo que tienen actualmente de prevalencia en la población. Pero ¿qué se ha visto? Que entre 2011 y 2030 la proyección de la prevalencia en todo el mundo va a ser del 22%. Es lo que les estaba diciendo. Dentro de 15 años ustedes van a tener pacientes con diabetes permanentemente. Bueno, esto es una causa genérica, el aumento de peso, y allí hablaban de diabesity. Quería mostrarles un dato que se usa, que es para marcar el número de ciegos por año cada 100.000 habitantes. Este dato va aumentando en forma permanente. Esto es un dato de hace 2 años,
y calculan que va en aumento. Hay un solo lugar, siempre se los digo lo mismo, que se llama Islandia, que implementó un sistema de screening, de búsqueda de pacientes y de control posterior, que en 10 años les llevó a que esto sea de 2 ciegos cada 100.000 habitantes por año. Conceptos generales. Todos los trabajos que ustedes lean van a tener como base de control metabólico la hemoglobina glucosilada. Ni un solo trabajo les va a decir glicemias en ayunas o nada. Es la hemoglobina glucosilada, y la ADA, la American Diabetic Association, ya lo acepta para hacer el diagnóstico de diabetes. No hay que hacer curvas ni nada. En el Uruguay esto los endocrinólogos por ahora no lo aceptan. Es un examen que es fácil de hacer, nos indica el grado de educación del paciente, bajarla después vamos a ver esto, bajarla 1% disminuye el riesgo de retinopatía diabética en un 40%, disminuye el empeoramiento de la agudeza visual en un 25%, la necesidad de tratamiento con rayos láser en un 25% y los riesgos de ceguera en un 15%. El descenso tiene que ser progresivo. El ejemplo más típico de esto es en las embarazadas, ¿no es verdad? Que llegan descontrolados en el momento que se embarazan, empiezan a hacer el control y se ha visto que cuando el control es muy importante y en poco tiempo empeora la retinopatía, por causas que no son muy claras todavía. Bueno, las limitaciones, aquí están muchas escritas, pero son realmente pocas. Acá tienen esto. Hasta ahora hablamos de lo técnico, vamos a decir, en materia de costos. El 72% tiene gastos directos cada paciente con diabetes. Esto quiere decir rayo láser, diálisis, todo lo que se le hace. Y 28% de gastos indirectos. Esto quiere decir el paciente que se traslada, el paciente que deja de trabajar, el paciente que tiene que quedarse en algún lugar. Pero lo que hablamos al principio, el paciente no va nunca solo. Entonces, se le agrega el gasto de traslado, todos esos gastos que hemos visto a la persona que está acompañando. Si acá esto es un 28%, para cada una de esas personas es el 100%. Son gastos enormes que tiene cada uno y la mayoría con capacidad económica que no sé si se puede encarar. Tiene valor en parte, lo va a hablar después Adrián y Diego, el tema de poder usar, por ejemplo, instrumentos, rayos láser que puedan hacer tratamientos en 1 o 2 sesiones. Estos gastos indirectos disminuyen abiertamente. 254 billones de dólares. Bueno, ¿cómo vamos a encarar esta charla? Nos vamos a basar en un trabajo que se presentó en la Academia Americana de Oftalmología ahora el año pasado, en el Retina Subspecialty Day, un día que se dedican a retina. Este trabajo es el más visto posteriormente de todos los que se presentaron. Y además fue considerado, ellos hablan en 10 minutos, no, ahora tú estuviste. Ellos hablan en 10 minutos, fue elegido junto con otros, no me acuerdo de otros temas, como los de mejores y más prácticos. Entonces nosotros decidimos estas charlas seguir este orden. Esta doctora Jennifer Sung es de la Joslin en Boston, que es el centro donde vienen todas las líneas, o la mayor parte de las líneas en el tema de diabetes. Ella puso como primer elemento el control sistémico, lo fundamental en el cuidado del ojo del paciente. Segundo, determinar el grado de retinopatía diabética para poder predecir el riesgo posterior. O sea, el paciente llegó y le vamos a decir, usted tiene una proliferante o tiene esto, usted tiene chances de que le pase esto, esto y esto. ¿Tá? Y acá entra el tema de la angiografía. Ella habla que ahora con el gran angular se puede detectar lesiones periféricas. Acá ya antes, gracias al señor Hugo Álvarez, nosotros identificábamos lesiones periféricas fotografiándolas por separado. Ahora se puede hacer toda una imagen. Va a hablar la doctora Estrellita. El uso de la fotocoagulación como tratamiento estándar y extraordinariamente efectivo en retinopatías diabéticas severas y proliferantes. Adrián y Diego van a conversar de eso. El tema de los CT.
como cambios en el espesor son importantes, pero no se correlacionan con la mejoría de la agudeza visual, que antes se hablaba de eso. Bueno, de eso me va a tocar hablar algo. Y después viene uso de antiangiogénicos, número de inyecciones. Este es el orden en que ella lo fue presentando. La asociación cuando es focal, esto va a hablar el doctor Ricardo esos temas. Y después corticoides y esto otro es la ley, cómo se indican. Y el último tema que ella puso y con mayúscula es educar. Algunas cosas vamos a decir de forma tal que no sea aburrido cuando uno escucha el tema educar. Normalmente en el CETAO, la otra vez, hablamos sobre puntos que nosotros trabajamos. En esta vez, esto es absolutamente individual, el tema de las sustancias antiangiogénicas. Hasta podemos pensar un poco distinto cada uno de los integrantes, pero consideramos importante hablarlo porque es un tema que está absolutamente en el tapete en este momento. El control sistémico, ya me queda poquito, es el primer punto, es el control de la glicemia. Les estoy diciendo lo que dijo esta médica. El control de la glicemia como elemento básico, el control de la hipertensión arterial, se vio que llevando presiones a niveles normales, bajaban en un 34% las complicaciones que se podían observar. El control de lípidos, vio que disminuían las hemorragias, los exudados duros. En la primera visita, explicarle al paciente, después vamos a hablar un poco de eso, qué es lo que tiene, y explicó el valor de la hemoglobina glucosilada, aquellos puntos que dijimos bajando el 1%. ¿Sí? Hace poco hubo un congreso en Tokio, un congreso mundial. Hubo algunos uruguayos que fueron. Miguel Martínez, que estuvo allí, me explicó que en una mesa que se habló de diabetes, hubo un médico, Miguel no está, hubo un médico japonés que se dedicó a mostrar pacientes viendo cómo mejoraban y terminó mostrando que todos esos pacientes mejoraban, mejorando esto y con un control metabólico. No hubo otros tratamientos allí. El segundo punto, no sé si se acuerdan, perdón. El segundo punto era determinar el grado de severidad, o sea, qué nivel tiene de retinopatía para explicarle al paciente y ver qué futuro tiene. Bueno, en este segundo punto es que hay una clasificación que voy a hablar y después Estrellita va a hablar de esto por el gran angular. Esto simplemente lo paso porque no nos vamos a poner a hablar de esto. Es la clasificación que se hizo en el año 2002 para poder todo el mundo hablar algo, el mismo idioma, los signos que puede tener, lo proliferativo. De esto les insisto, hay un hecho, es clínica. No utilizó para nada ni la paraclín, ni la angiografía, ni el OCT. Es pura y exclusivamente clínica, como vamos a ver ahora. Personalmente, por lo menos, cualquier tipo de informe que vaya a ustedes tiene que decir qué grado tiene de retinopatía y segundo, si hay edema macular o no, porque ya vimos que era fundamental en el pronóstico de todo esto. Estas son las distintas formas que se puede presentar un edema. Y esto es lo que tiene realmente importancia. Si ustedes miran, fíjense, no retinopatía, perfecto, riesgo ninguno. Retinopatía leve, lo ponen como que no tiene riesgos. Ya vimos clínicamente que puede presentar una pérdida de la visión el paciente, como ya lo observamos en la anterior. Miren que les vamos a mostrar un ejemplo, pero esos ejemplos se multiplican. No es que estemos mostrando el caso raro, el único, el que por... No, es absolutamente frecuente lo que vamos a ir mostrando. En la moderada, en un año, puede llegar a una retinopatía diabética proliferante temprana en un 12% en pacientes no controlados, ¿no? Y de alto riesgo en un 4%. Una retinopatía diabética no proliferante severa puede llegar a una proliferante de bajo riesgo, cuando no hay una hemorragia vítrea, por ejemplo, bajo riesgo para la proliferación, ¿no? En un 50%.
una proliferante severa puede llegar en un 14% a retinopatía diabética no proliferante severa a una proliferante, y una muy severa en un 45% a proliferantes. Con esto, si uno resume todos estos datos, cuando el paciente le llega a ustedes con una retinopatía diabética, se le tiene que aclarar que si no se hace un control correcto, en 6-7 años puede terminar en la ceguera. ¿Está? El porcentaje que terminan con pérdida de visión es de un 20 y pico %. Bueno, pero el planteo es que le puede tocar a cualquiera en estas condiciones. Fundamental decírselo al paciente. Bueno, les resumo rápidamente lo que se viene. Entonces, la doctora Huarte Mendía, que nos va a hablar de wide angle, el doctor Diego y Adrián, que nos van a hablar de estos sistemas nuevos de rayo láser. Me va a tocar hablar de este tema de OCT, y después el doctor Baxi, y vamos a llegar al final, que no lo tenían, pero ahora unas palabras vamos a tener que decir, relacionado con la educación rápida, frecuente, y la falta de conocimiento, que es considera la mayor causa de no adherencia al paciente a la guía de tratamiento y mala evolución.